¿Y si te dijera que algunos de los mayores tesoros de la historia fueron hallados por accidente y cambiaron vidas para siempre? Desde monedas antiguas enterradas en jardines hasta ciudades perdidas subterráneas, estos son los 12 tesoros milenarios encontrados por casualidad que te dejarán sin palabras. Número 12. Obreros de la construcción encuentran un tesoro enterrado. Mientras cavaban una zanja en un suburbio de Sevilla, en el sur de España, los trabajadores se toparon con uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de los últimos tiempos. A unos 90 centímetros bajo la superficie, descubrieron un montón de objetos efímeros, antiguas jarras romanas que se usaban para transportar cosas, generalmente vino, aceite de oliva o alimentos. Sin embargo, en esta ocasión, descubrieron algo bastante inesperado. 1.300 libras de monedas romanas que datan de los siglos 3 y 4 después de Cristo. La mayoría de las monedas fueron acuñadas por el emperador Constantino, quien gobernó el imperio desde el 306 después de Cristo hasta el 337 después de Cristo. Estaban en un estado de conservación excepcional, ya que gran parte de la sala aparentemente nunca había estado en circulación y algunas monedas estaban plateadas en lugar del bronce habitual. Aunque la historia exacta del tesoro probablemente siga siendo un misterio, los arqueólogos del Museo de Sevilla tienen un par de teorías sobre las monedas. Creen que encontraron vasijas específicas para transportar tesoros, posiblemente en tránsito para pagar al ejército romano en Hispania. Pero nadie sabe cómo acabó enterrado semejante botín en Sevilla. ¿Qué creen que ocurrió? ¿Quizás un robo que salió mal? ¿O alguien bebió demasiado vino añejo y perdió el banco para siempre? Número 11. Un granjero encuentra 5 kilos de oro. Mientras nivelaba el terreno en uno de sus campos en un distrito de la India, un granjero hizo un descubrimiento que alegró un poco la tarde. Allí, en la tierra, había una olla de oro y no se veía ningún arco iris. Las autoridades vinieron, examinaron el oro y confirmaron que era de la era Cacatilla. Este fue un período entre los siglos XII y XIV, cuando la dinastía gobernó la región oriental del Decán, que hoy se encuentra en la India actual. El granjero que lo encontró solo había sido dueño del terreno durante un mes. Y, naturalmente, cuando los dueños anteriores descubrieron el oro, también quisieron participar. Todo tuvo que llegar a los tribunales para resolver la propiedad. Y aunque parecía que a los dueños anteriores les costaría mucho demostrar que eran dueños del terreno en el siglo XII, bueno, ¿quién podría decirlo? Número 10. 10 millones en monedas de oro en el patio. Hoy nos enteramos de que una familia cerca de San Francisco se hizo rica en su propio patio trasero. Hace unos años, una pareja daba su paseo habitual por su propiedad en el norte de California, cuando se topó con un viejo árbol que crecía en la ladera de una colina. En esa ocasión, notaron que había una lata vieja y oxidada colgando de las ramas, y fue entonces cuando decidieron mirar más de cerca. Imaginaron que probablemente se trataba de algún tipo de lápida, y pensaron, con cierta inquietud, que podría haber sido una tumba marcada. Bueno, esta lata sí marcaba el sitio, pero no se toparon con un montón de huesos secos. Cerca, había una segunda lata que sobresalía del suelo, así que la movieron un poco, como suele hacerse, y fue entonces cuando descubrieron que estaba repleta de monedas de oro del siglo XIX. Luego descubrieron que había no menos de 7 latas más llenas de monedas, todas datadas entre 1847 y 1894. Se cree que este tesoro enterrado es el mayor botín jamás descubierto en Estados Unidos, aunque el valor nominal de las monedas ronda los $28,000. Los aficionados a las monedas han estimado que la colección podría alcanzar más de $10 millones en una subasta. Estos propietarios debieron de quedar atónitos al descubrir lo que ahora se conoce como el tesoro de Saddle Ridge. Es asombroso que pudieran entenderlo. Número 9. Pareja con detector de metales encuentra un tesoro. Quizás la afición por la detección de metales tenga algo especial. Una pareja estaba en un campo en el noreste de Somerset, Reino Unido, sin duda disfrutando de una cita fantástica, rebuscando con sus detectores de metales por todo el recinto y explorando el suelo. Buscando un tesoro enterrado, se encontraron con una sorpresa inesperada. Así es, otro auténtico tesoro de la vida real. En esta ocasión, aparentemente se trataba de un enorme alijo de peniques del rey Harold II y monedas de Guillermo el Conquistador. Esto data el tesoro del último rey anglosajón de Gran Bretaña, justo antes de la invasión normanda de 1066. Así que es muy antiguo.
El tesoro debe ser verificado oficialmente por expertos en antigüedades del Museo Británico. Además, hay un montón de normas que rigen quién posee qué, cuánto y qué debe hacerse con los hallazgos. En resumen, las parejas se llevan una fortuna con la venta del tesoro, incluso después de haberlo repartido entre el terrateniente y otros reclamantes. Número 8. El tesoro de Staffordshire. De un enorme tesoro a otro, la isla británica parece estar en plena crisis con todo el botín enterrado allí. En 2009, un granjero llamado Fred Johnson desenterró otro reluciente tesoro perdido que lo convirtió en un hombre rico de la noche a la mañana. Al ser desenterrado en un campo de Staffordshire, este enorme tesoro fue inmediatamente considerado la mayor colección anglosajona jamás encontrada en Gran Bretaña. Creo que estamos hablando de una aristocracia guerrera. Un equipo dedicado de arqueólogos dedicó meses a excavar, retirar y catalogar minuciosamente los objetos, y al final descubrieron más de 14.000 piezas individuales. Sin embargo, el ayuntamiento estaba preocupado por la noticia de que el tesoro se hiciera público, así que comenzó a difundir el rumor de la búsqueda de un cadáver tras un asesinato inventado. Al parecer, era mejor que la gente pensara que había un loco armado con un hacha arrasando por la zona que la prensa se enterara de la historia del oro. En fin, tras un largo procedimiento y un encubrimiento peculiar, el descubrimiento finalmente se hizo público. Tras ser declarado tesoro y valorado en unos 3,2 millones de libras esterlinas, se exhibió en Birmingham y al parecer, la gente estaba tan ansiosa por echar un vistazo que hicieron cola durante horas para verlo. Bueno, ya saben cuánto les encanta a los británicos hacer cola ordenadamente. Número 7. Agricultor colombiano encuentra los millones de Escobar. Pablo Escobar, el narcotraficante más notorio y exitoso de todos los tiempos, era conocido por esconder grandes cantidades de dinero. Ese es el problema de las ganancias ilícitas. Todo ese dinero sucio es difícil de limpiar y puede llevar a todo tipo de fisgones a husmear en tus negocios nefastos. Así que, a veces, lo mejor es cavar un hoyo y guardar el dinero en la tierra para un día de suerte. Y como Escobar tenía un montón de dinero en efectivo, también lo tenía escondido en muchísimos lugares. Puede que Escobar haya desaparecido hace mucho tiempo, y algunas de sus ganancias ilícitas fueron descubiertas, mientras que otras no. Así que, cuando un agricultor colombiano cavaba una zanja en tierras que habían pertenecido a su familia durante más de 2 siglos, se sorprendió bastante al encontrar varios contenedores azules grandes. Ya era bastante extraño, pero lo que encontró dentro lo dejó atónito. $600 millones en efectivo. Se cree que el dinero forma parte de la fortuna de $30.000 millones de Escobar, y el problema es que el agricultor tiene que entregar el dinero al gobierno colombiano para que pueda gastarlo en programas sociales y económicos. Es muy probable que una horda de cazadores de tesoros haya llegado a la región con la esperanza de recuperar más del dinero perdido de Escobar. Número 6. Ejército de terracota. Sin duda, cuando se descubrió este ejército, conocido como los guerreros de terracota, probablemente provocó un profundo temor en quienes lo encontraron. Debió de ser un espectáculo espeluznante cuando, en 1974, un par de agricultores encontraron piezas similares a cerámica en el suelo y fueron a investigar más a fondo. Fue entonces cuando se descubrió la tumba del primer emperador de China, y al abrirse, reveló un ejército de esculturas de tamaño natural. Miles de guerreros y caballos representados en terracota custodian la antigua tumba. Todos lucían armadura completa y formaban una formación de batalla particularmente amenazante, mirando hacia el este, ya que esta era la dirección de donde provenían los enemigos del emperador. Increíblemente, cada una de las esculturas presenta un rostro diferente. Sus rasgos faciales, peinados y rangos se evidencian en sus tocados. Cada estatua mide alrededor de 1,80 metros de altura y pesa hasta 270 kilos. Pero la razón por la que los arqueólogos creen que estos guerreros fueron enterrados en esta tumba es la antigua tradición china del más allá. Hace 3.000 años, los habitantes de la antigua China creían que, al morir, existirían en el más allá, por lo que los ricos y nobles chinos querían llevarse consigo las cosas que necesitarían, incluyendo a sus sirvientes. Sí, existía la tradición de enterrar a los sirvientes de la realeza aún vivos al morir. Es horrible y poco práctico, así que cuando murió el emperador, imagino que sería muy inconveniente que todos los mejores soldados también tuvieran que irse con él.
Así que la solución parece haber sido reemplazar los cuerpos vivos con representaciones de cerámica. Sin duda, el ejército respiró aliviado. Número 5. Monedas de oro en una tumba antigua. El mejor tesoro tiene que ser el brillante, ¿verdad? O sea, si excavas en busca de objetos enterrados y solo encuentras un montón de ollas viejas y aburridas, es mucho menos emocionante que encontrar un montón de oro. Así que imagínate lo emocionante que debe ser desenterrar un montón de monedas de oro antiguas como esta. Parece un tesoro del tipo que esperarías encontrar en un mapa pirata, pero en lugar de cavar hoyos por toda una isla desierta, este tesoro fue encontrado por arqueólogos chinos durante la excavación de un cementerio en el este de China. Es un poco escalofriante. El equipo de investigación descubrió un enorme alijo de monedas de oro que según dicen datan de la dinastía Han, y se cree que fueron entregadas a un marqués por el emperador de la época. Esperemos que excavar tumbas y buscar oro antiguo no termine como en una película, o que el tesoro esté maldito. Pero, ¿qué te parece? ¿Robo de tumbas o investigación histórica? Número 4. Ferrari enterrado en un patio. De todas las cosas que uno podría imaginar perdidas bajo tierra, un coche es una de las más difíciles de imaginar. Es tan grande y realmente difícil de enterrar. Si a eso le sumamos que este coche en particular es un Ferrari volcador, la mente simplemente se queda atónita. Desenterrado en febrero de 1978, este Ferrari Dino 246 GTS sería fotografiado mientras se revelaba lentamente en un patio de Los Ángeles. La investigación sobre la historia del vehículo reveló que había sido comprado en octubre de 1974. Y su propietario lo denunció como robado en diciembre de ese mismo año. No se supo nada más sobre lo que sucedió después. Cuando fue descubierto, aparentemente accidentalmente, 4 años después, enterrado en un jardín cualquiera, nadie parecía saber realmente qué estaba pasando. Al examinar el vehículo, los investigadores descubrirían que alguien había intentado envolver el Ferrari en plástico antes de enterrarlo, presumiblemente para protegerlo de daños adicionales causados por gusanos, insectos y similares. Esto sugeriría que existía la intención de recuperar el vehículo posteriormente, después de haber sido enterrado. ¿Pero qué opinan? ¿Se trata de un ardid de seguros o quizás de una broma pesada? Número 3. El tesoro de Finn. El millonario comerciante de arte jubilado Forrest Finn tenía un alijo de oro en las montañas rocosas y publicó un poema críptico titulado La emoción de la búsqueda en su autobiografía, diseñado para guiar a los exploradores en su búsqueda. Suena divertido, pero claro, nada que implique un gran fajo de billetes está exento de controversia, ¿verdad? Este hombre, un estudiante de medicina de Michigan llamado Jonathan Jack Steve, era uno de esos buscadores de tesoros y encontró el oro enterrado, cuyo valor se presume entre 1 y 3 millones de dólares. Pero la cuestión es que algunos creen que en realidad hizo trampa para encontrarlo. Ahora se afirma que hackeó correos electrónicos y mensajes de texto para rastrear el tesoro. Y francamente, eso es bastante grosero, incluso en el mundo de la búsqueda de tesoros a ultranza. Pero bueno, son piratas, ¿no? A pesar de todas las acusaciones, afirma que nunca usó GPS, ni ninguna otra tecnología moderna para localizar el oro. Es un asunto complicado, y sin duda el viejo pícaro Finn sabía que causaría un buen lío, y probablemente por eso lo organizó. ¿Pero qué opinas? ¿Hasta dónde llegarías para encontrar un tesoro enterrado? ¿Es un tesoro? ¿Todo vale en el botín y la guerra? Número 2. La Copa Ringlemere. Vaya. Alguien tuvo un pequeño incidente al arar con una copa grande y brillante. Casualmente era una vasija invaluable de la Edad de Bronce, pero ya sabes, los accidentes pueden ocurrir. Cuando Cliff Bradshaw salió con su detector de metales a dar un paseo por la campiña del sureste de Kent, Reino Unido, hizo un descubrimiento con el que muchos, en su círculo, solo podían soñar. Investigó sobre los asentamientos que habían existido en la zona y buscaba objetos anglosajones cuando notó algo brillando en la tierra. Allí, entre los restos de la pradera y los restos oxidados de la vida agrícola, yacía un vaso de oro de la Edad de Bronce aplastado. Bueno, en realidad algo destrozado. No era el objeto anglosajón que esperaba, sino algo mucho más antiguo y, al parecer, muy significativo. Al limpiarlo, se descubrió que la copa de oro databa de alrededor del 2300 a.C.
Lo que también se había ocultado bajo el campo del granjero era todo un complejo funerario y un yacimiento de la Edad de Bronce, así que esa taza aplastada hizo más que darle a un museo local otra reliquia, abrió otra sección en los libros de historia de esta zona del país y probablemente irritó un poco a un granjero cuando su campo fue invadido por arqueólogos vestidos con suéteres de lana para el futuro previsible. Número 1. La ciudad subterránea de Derinkuyu. Esta historia parece el comienzo de una aventura mágica infantil, pero es real y te dejará boquiabierto. Un hombre estaba realizando obras de construcción comunes en su casa para añadir una extensión cuando se llevó la sorpresa de su vida. Hizo un agujero entero en la pared y descubrió una ciudad subterránea oculta bajo su casa. ¿En serio? Al observar la habitación que había descubierto bajo su casa, el hombre decidió mirar más de cerca. Con cierta inquietud, se adentró en el estrecho y oscuro espacio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no era un sótano como había imaginado, sino una especie de pasillo que parecía conducir a otro espacio. Mientras observaba en la oscuridad, empezó a darse cuenta de que había muchas habitaciones, muchos espacios, muchos pasillos y cámaras. Esto era sin duda mucho más grande que un simple espacio debajo de su casa. Fue entonces cuando decidió alertar a los arqueólogos locales, y llegaron cientos. Este fue un descubrimiento extraordinario que pronto se consideraría uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos de la historia. Sería la ciudad perdida de Derinkuyu, tan oculta que la gente creía que podría haber sido un mito. Pero allí estaba, toda una antigua metrópolis de los siglos 7 y 8 a.C., justo debajo de la superficie de su casa, todo el tiempo. Nos vemos en el próximo video.